XXV una hermosa profecía de la vida eterna y gozo. 15. La caída de la noche. 1. Entonces Adán tomó a Eva, y ellos comenzaron a regresar a la cueva de tesoros donde vivían. Pero cuando se iban acercando a ella y la vieron a la distancia, cayó una amarga tristeza sobre Adán y Eva. 2. Entonces dijo Adán a Eva: cuando estábamos en la montaña fuimos confortados por la palabra de Dios, cuando conversamos y por la luz maravillosa que nos rodeaba. 3. Pero ahora la palabra de Dios se esconde de nosotros, y la luz que nos mostró se ha desvanecido y ahora la oscuridad y la tristeza está sobre nosotros. 4. Y nos vemos obligados a entrar en esta cueva que es como una prisión, en la oscuridad que nos cubre, por lo que estamos separados unos de otros, y no puedes verme, ni yo puedo verte. 5. Cuando Adán decía estas palabras, lloró y levantó las manos ante Dios, porque estaba lleno de tristeza. 6. Lloró a Dios para que el sol aparezca y de su luz y así la oscuridad no caiga sobre ellos y así no tengan que venir a la cueva, y deseaban estar muertos antes que ver la oscuridad. 7. Entonces Dios miró a Adán y a Eva, en su gran pesar, y en todo lo que habían hecho con un corazón ardiente, observó todos los problemas que estaban pasando a diferencia del antiguo bienestar que gozaban y todas las desgracias que les sobrevino en la extraña tierra. 8. Por lo cual Dios no se enojó con ellos ni fue impaciente, Dios se mostró paciente y benévolo hacia ellos como un padre con los hijos que creó. 9. Entonces vino la palabra de Dios a Adán, y le dijo a Adán: si te trajera el sol para que nunca se moviera de ti, los días, meses y años pararían y el pacto que he hecho contigo nunca se cumpliría. 10. Y serían abandonados y atrapados en una perpetua peste y no encontrarían dónde guarecerse. 11. Más bien, vive y trae calma a tu alma, mientras vivas, día y noche habrá, que te traerán descanso, hasta el cumplimiento de los días, y el momento en que mi pacto se cumpla. 12. Entonces yo vendré y te guardaré, oh Adán. Porque no quiero que seas dañado. 13. Y cuando recuerde las maravillas con las que vivías y las cosas buenas que tenías y por qué razón perdiste todo ello, entonces yo voluntariamente tendré de ti misericordia. 14. Pero yo no puedo alterar el pacto que he pronunciado, de lo contrario te habría traído de vuelta al jardín. 15. Pero cuando el pacto se cumpla, te pondré a ti y a tu descendencia en una tierra de alegría, donde no existirá ni el dolor ni la tristeza, donde vivirán llenos de gozo, la luz nunca se apagará y la alabanza nunca cesará y este hermoso jardín no tendrá final. 16. Y Dios dijo a Adán de nuevo: tengan paciencia y entren en la cueva, la oscuridad que tanto temes, solo estará por 12 horas y al terminar, vendrá nuevamente la luz. 17. Entonces, cuando Adán escuchó estas palabras de Dios, él y Eva lo adoraron y confortaron sus corazones. Regresaron a la cueva como de costumbre, mientras las lágrimas fluían de sus ojos y dolor y gemidos salían de sus corazones deseando que su alma abandone el cuerpo. 18. Y Adán y Eva oraban hasta que la oscuridad de la noche cayó sobre ellos, y Adán y Eva no pudieron verse otra vez. 19. Y se mantuvieron de pie en la oración. Capítulo XXV. La segunda tentación de Adán y Eva. El diablo toma la forma de un ángel la luz. 1. Cuando Satanás, que odia a todos los buenos, vio cómo se siguieron en la oración, y cómo Dios tenía comunión con ellos, y los reconfortaba, y cómo había aceptado su ofrenda, hizo una aparición. 2. Comenzó con la transformación de sus anfitriones. De sus manos salía destellante fuego, y se encontraban en una gran luz. 3. Luego puso su trono cerca de la boca de la cueva porque no podía entrar, debido a las oraciones de ellos, y arrojaba la luz por dentro de la cueva, hasta donde estaban Adán y Eva, entonces sus anfitriones cantaban alabanzas. 4. Y Satanás hizo esto, con el fin de que cuando Adán viera la luz, pensara que era una luz celestial y que los ángeles han venido para traerles luz en medio de su oscuridad. 5. Así que, cuando Adán os viera, cedería ante su presencia y otra vez sería humillado delante de Dios. 6. Pero cuando Adán y Eva vieron la luz, creyeron que era real, y se fortalecieron sus corazones, sin embargo, estaban como temblando, y Adán dijo a Eva: 7. Mira esa gran luz, y las muchas alabanzas que se entonan, pero lo hacen fuera de la cueva, y no entran y pregunta por qué no nos dicen qué es lo que quieren, de dónde son y cuál es el significado de sus muchas alabanzas y la luz que despiden y por qué no entran.
8 Si fueran de Dios, entrarían en la cueva con nosotros, y nos dirían el motivo por el que fueron enviados. 9 Entonces Adán se puso de pie y oró a Dios con un corazón ardiente, y dijo: 10 Oh Señor, ¿existe en el mundo otro Dios aparte de ti, que creara a los ángeles y los llenara de luz y los enviara y viniera con ellos a nosotros para mantenernos? 11 Pero, mira, vemos que esos ángeles anfitriones están en la entrada de la cueva, envueltos en gran luz y cantan alabanzas en voz alta. Si son de algún otro Dios, dímelo, y si tú los has enviado, háblame y dime por qué los has enviado. 12 No bien había terminado de hablar, cuando un ángel del Señor se le aparece en la cueva y le dice a Adán: no tengas miedo, se trata de Satanás y sus anfitriones que desean engañarlos otra vez. La primera vez se ocultó en la serpiente y ahora se disfraza de ángel de luz, de tal manera que si ustedes lo adoraban, él los haría sus esclavos delante del mismo Dios. 13 Entonces el ángel fue hasta la puerta de la cueva y se apoderó de Satanás y lo despojó de la pretensión que había asumido y lo llevó delante de Adán con la apariencia real que tenía, una apariencia horrible, que Adán y Eva tuvieron miedo al verlo. 14 Y el ángel le dice a Adán: esta horrible forma es la que tiene desde el momento que Dios lo echó del cielo, no podía haberse presentado a ustedes con ella, así que tomó la apariencia de ángel de luz. 15 Entonces el ángel llevó fuera a Satanás y sus anfitriones, lejos de Adán y Eva, y les dijo: no tengan temor, pues el Dios que los creó, los fortalecerá. 16 Y el ángel se fue. 17 Sin embargo, Adán y Eva se mantuvieron de pie en la cueva, pues no se sentían consolados y tenían mucho que pensar. 18 Oraron hasta la mañana, y luego salieron en busca del jardín, ya que sus corazones fueron hacia él, pues no encontraban consuelo por haberlo perdido. Capítulo XXV Y el diablo pretende llevar a Adán y Eva al agua para bañarse. 1 Pero cuando el astuto Satanás vio que iban al jardín, se reunió con sus anfitriones y entraron tomando la apariencia de una nube, con el fin de engañarlos nuevamente. 2 Pero, cuando Adán y Eva vieron esta visión, creyeron que eran los ángeles del Señor que venían a traerles comodidades abandonadas en el jardín o para hacerlos regresar de nuevo en él. 3 Y Adán, levantando las manos hacia Dios, le suplicaba que le hiciera comprender lo que acontecía. 4 Luego Satanás, que odia a todos los buenos, dice a Adán: oh Adán, yo soy un ángel del gran Dios, y he aquí los anfitriones que me rodean. 5 Dios nos ha enviado para llevarte a ti y a Eva a la frontera norte del jardín para que se bañen en las aguas del mar y regresen a su antiguo gozo. Regresando al jardín. 6 Estas palabras penetraron en el corazón de Adán y Eva. 7 Sin embargo, Dios no trajo palabra alguna a Adán, ni le hizo comprender lo que pasaba. Quería probar su fuerza y ver si era capaz de soportar la prueba o si cedería como cuando estuvo en el jardín, en presencia de Eva. 8 Entonces llamó Satanás a Adán y a Eva, y les dijo: he aquí, vamos a las orillas del mar, y ellos empezaron a ir. 9 Y lo siguieron a poca distancia. 10 Pero cuando llegaron a la montaña al norte del jardín, una montaña muy alta, sin ningún tipo de medidas para la parte superior del mismo, el diablo se acerca a Adán y a Eva, y los hizo subir a la cima de la montaña, para poderlos empujar y tirarlos hacia abajo y así librarse de ellos, a fin de que la tierra solo sea de él y sus huestes de maldad. Capítulo XX Dios le dice a Adán de la finalidad del diablo. 4 1 Sin embargo, cuando el misericordioso Dios vio que Satanás deseaba matar a Adán con sus muchos trucos, y vio que Adán era manso y sin engaño, Dios habló a Satanás en voz alta, y le maldijo. 2 Entonces él y sus anfitriones huyeron, y Adán y Eva se mantuvieron de pie en la cima de la montaña, y de allí pudieron ver hacia abajo, el gran mundo, pero no vieron a ninguno de los anfitriones de Satanás que los habían traído a ella. 3 Ellos lloraron, tanto Adán como Eva, ante Dios, y suplicaron perdón a él. 4 Luego vino la palabra de Dios a Adán, y le dijo a Adán: debes saber que Satanás trata de engañarte a ti y toda tu descendencia después de ti. 5 Y Adán exclamó ante el Señor Dios, en oración o súplica para que le diera algo del huerto para sentirse confortado. 6 Y Dios consideró el pensamiento de Adán, y envió al ángel Miguel, y en lo que respecta al mar que llega hasta la India, que tomara de allí unas barras de oro y se los lleve a Adán.
7. Esto hizo Dios en su sabiduría, a fin de que estas barras de oro dieran luz en la cueva durante la noche y ya no tengan miedo por la oscuridad. 8. Entonces el ángel Miguel bajó por orden de Dios, y tomó las barras de oro como Dios había mandado y las trajeron a su presencia. Capítulo XXX. Adán recibe los primeros bienes mundanos. 1. Después de estas cosas, Dios mandó al ángel Gabriel a que bajara al jardín a decirle al querubín custodio: He aquí Dios me ha enviado a entrar al jardín para tomar de él el dulce olor del incienso y dárselo a Adán. 2. Entonces el ángel Gabriel bajó por orden de Dios al jardín, y le dijo al querubín como Dios le había mandado. 3. El querubín entonces dijo: Bien. Y pasó Gabriel y tomó el incienso. 4. Entonces Dios mandó a su ángel Rafael a bajar al jardín, y hablar con el querubín para que tomase mirra y dársela a Adán. 5. Y el ángel Rafael bajó y le dijo al querubín como Dios le había mandado, y el querubín dijo: Bueno. Luego pasó Rafael y tomó la mirra. 6. Las barras de oro fueron del mar de la India, donde hay piedras preciosas. El incienso era de la frontera oriental del jardín, y la mirra de la frontera occidental, del lugar donde Adán encontró más amargura para su alma. 7. Y los ángeles traen estas cosas a Dios, por el árbol de la vida, en el jardín. 8. Entonces Dios dijo a los ángeles: Tomen un poco del agua y rocíenla sobre Adán y Eva, para que sean reconfortados en su dolor y dénsela. 9. Y los ángeles hicieron como Dios les había mandado, y dieron todas esas cosas a Adán y a Eva en la cima de la montaña en que Satanás los había colocado, y donde él intentó asesinarlos. 10. Y cuando Adán vio las barras de oro, el incienso y la mirra, fue conmovido a punto de que se puso a llorar y se alegró porque pensó que el oro era un símbolo del reino de donde había salido, que el incienso era un símbolo de la luz brillante con la que estaba vestido, y que la mirra era un símbolo de la tristeza en la que le ha tocado vivir. Capítulo XXX. Y ellos tienen más comodidad en la cueva de los tesoros en el tercer día. 1. Después de estas cosas, Dios dijo a Adán: Me pediste que te diese algo del jardín para sentirte confortado, y he aquí te he dado estas 3 cosas sabiendo que confías en el pacto que he hecho con ustedes. 2. Cuando yo venga en carne, los reyes me traerán oro, incienso y mirra. Oro como muestra de mi realeza, incienso como muestra de mi divinidad y mirra por el sufrimiento y la muerte que he de pasar. 3. Pero, Adán, se han puesto estas 3 dentro de la cueva para que el oro les dé luz durante la noche, el incienso para que sientan el aroma dulce que descansa y la mirra para que sean confortados del dolor. 4. Cuando Adán escuchó estas palabras de Dios, empezó a adorarlo y junto con Eva le dieron las gracias porque Dios había mostrado misericordia con ellos. 5. Entonces Dios mandó a los 3 ángeles, Miguel, Gabriel y Rafael, a cada uno de ellos para que den a Adán lo que habían traído, y así lo hicieron uno a uno. 6. Y Dios mandó a Suriel y a Salatiel que llevaran a Adán y a Eva de la montaña hacia la cueva de los tesoros. 7. Allí colocaron al oro en la zona sur de la cueva, el incienso en la parte oriental y la mirra a la occidental. Al norte se encontraba la entrada de la cueva. 8. Los ángeles reconfortaron luego a Adán y a Eva, y partieron. 9. El oro fue en un total de 70 barras. El incienso, 12 libras, y la mirra, 3 libras. 10. Estas 3 cosas estuvieron cuidadas por Adán en la cueva de los tesoros. 11. Dios le dio estas 3 cosas a Adán en el tercer día después de que él había salido del jardín, como representación de los 3 días que el Señor debe permanecer en el corazón de la tierra. 12. Y estas 3 cosas continuaron con Adán en la cueva, le dieron la luz de noche y de día, dándole alivio de su dolor. Una vara es una unidad de medida lineal equivalente a 5,5 metros y también una unidad de medida de área equivalente a 30,25 metros cuadrados. En este caso, la palabra simplemente significa vara de una especie de largo, delgada pieza de oro no especificadas de tamaño y peso. Capítulo XXX. Y Adán y Eva entran en el agua para rezar. 1. Y Adán y Eva permanecieron en la cueva de tesoros hasta el 7º día, no comieron fruto alguno ni bebieron agua. 2. Y cuando amaneció el 8º día, dijo Adán a Eva: Eva, oremos al Señor para que nos dé algo de comer como lo que hay en el jardín y envíe a sus ángeles para que nos traigan lo que deseemos.
3 Así que levántate y vayamos al mar que vimos al principio y permanezcamos ahí en oración y así Dios nos será favorable nuevamente y nos lleve de vuelta al jardín y nos dé algo de comer o nos dé comodidad en alguna otra tierra. 4 Así Adán y Eva salieron de la cueva, y fueron y se pusieron en la frontera del mar y Adán le dijo a Eva. 5 Ven, baja a este lugar y no salgas hasta que terminen 30 días, cuando yo venga a ti. Ora a Dios con un corazón ardiente y con dulce voz para que nos perdone. 6 Si voy a ir a otro lugar, bajaré y haré lo mismo que tú. 7 Entonces Eva cayó en el agua, como Adán le había mandado. Adán también bajó en el agua, y estaba orando, pidiendo que el Señor perdone sus delitos y los restaure a su estado anterior. 8 Y oraban cada día hasta que se cumplan los 30 días y 5 más. Capítulo XXI Satanás promete falsamente la luz brillante. 1 Pero Satanás, que odia a todos los buenos, fue y les buscó en la cueva y al no encontrarlos los buscó diligentemente. 2 Los encontró al pie del agua, orando sin pensar en nada más, y pensando para sí se dijo Adán y Eva están en pie, orando a Dios para que perdone su transgresión y para que le restaure su estado anterior. 3 Pero voy a engañarlos a fin de que salgan del agua, y no cumplan con su voto. 4 A continuación, el que odia a todos los buenos, no fue a donde Adán, pero sí fue a donde Eva, y tomó la forma de un ángel de Dios, y alabando con regocijo le dijo. 5 La paz esté contigo. Mucho gusto y regocijo. Dios es favorable para contigo, y Él me ha enviado a Adán. He traído a él las buenas nuevas de salvación, y de a su ser, de luz brillante como tenía al principio. 6 Y Adán, en su alegría por su restauración, me ha enviado a ti, para que vengas conmigo a fin de que también te corone de luz como a él. 7 Y él me dijo, habla con Eva. Si ella no viene contigo, dile sobre las cosas que se nos dio en la montaña y como los ángeles nos trajeron a la cueva de los tesoros y colocamos el oro al sur, el incienso al oriente y la mirra al occidente, así vendrá. 8 Cuando Eva escuchó estas palabras que le dijo, se alegró mucho y pensó que aquel ángel era del Señor y no Satanás disfrazado, así que salió del mar. 9 Satanás empezó a andar y Eva lo siguió hasta que llegó a donde Adán, luego se escondió de ella y Eva no lo vio más. 10 Luego llegó y se puso delante de Adán que estaba en el agua llena de regocijo por el perdón concedido por Dios. 11 Y ella lo llamó y Adán se dio vuelta y cuando la vio se puso a llorar y golpeándose el pecho por su dolor, se hundió en el agua. 12 Pero Dios lo miró en su miseria y su estado de gran congoja y le llamó fuera del agua, diciéndole que vaya a donde estaba Eva. Cuando Adán se acercó a Eva, le preguntó ¿quién te dijo que vinieras aquí? 13 Entonces ella le contó sobre el discurso que el ángel le había dicho y que le había parecido verdadero, además le había dicho los que Dios les había dado en la montaña. 14 Pero Adán agraviado, le dio a conocer que había sido Satanás y que la había engañado. Luego Adán tomó a Eva y regresaron a la cueva. 15 Estas cosas que les sucedió la segunda vez que bajaron al agua, 7 días después de su salida del jardín. 16 Ellos estuvieron en ayunas en el agua por 35 días, pero en total 42 días desde que salieron del jardín. Capítulo XXI Adán recuerda la creación de Eva. 1 Y en la mañana del 43º día, salieron de la cueva, tristes y llorando. Sus cuerpos estaban secos y tostados por el hambre y la sed, debido a la oración y al ayuno y al dolor debido a su transgresión. 2 Y cuando habían salido de la cueva, subieron a la montaña al oeste del jardín. 3 Allí estaban suplicando y orando a Dios que les conceda el perdón de sus pecados. 4 Y después de sus oraciones Adán comenzó a rogar a Dios, diciendo oh mi Señor, mi Dios, y mi Creador, que mandó a los 4 elementos, los cuales se reunieron por tu orden. 5 Entonces levantaste tu mano y me creaste de uno de ellos, que es el polvo de la tierra, luego me llevaste al jardín a la hora tercera, un día viernes 6 Entonces yo no conocía el día ni la noche, porque tenía yo una naturaleza brillante, y por el brillo que tenía no sabía de estos. 7 Luego, una vez más, oh Señor, que me creaste a la hora tercera, me trajiste a todos los animales, a los leones, avestruces, las aves del cielo y todo aquello que se mueve sobre la tierra, que habías creado antes que a mí, a la primera hora. 8 Y tu voluntad era que yo coloque nombre a todos ellos, uno por uno, con un nombre adecuado.
Pero tú me diste la comprensión y el conocimiento, y un corazón puro y un sano juicio que viene de ti, para que yo los nombre de acuerdo a tu propia mente. 9. Oh Dios, los hiciste obedientes a mí, y ordenaste que cada uno de ellos no rompa mi dominio sobre ellos, de acuerdo a tu mandamiento que tú pusiste. Pero ahora todos ellos están separados de mí. 10. Fue que en la hora tercera del día viernes, que me creaste, me diste mandamiento sobre el árbol al que ni debía acercarme, ni comer de su fruto, porque me dijiste: cuando comas del fruto de este árbol, ciertamente morirás. 11. Y si me hubieras castigado con la muerte como dijiste, entonces ahora estuviera muerto. 12. Por otra parte, cuando me diste mandamiento sobre el árbol, Eva no estaba conmigo, no la habías creado todavía, ni había estado aún a mi lado, ni había ella escuchado su orden. 13. Entonces, al final de la tercera hora de aquel viernes, oh Señor, me causaste un profundo sueño y estuve abrumado con aquel sueño. 14. Entonces sacaste una costilla de mi costado y la creaste a mi propia imagen y semejanza. Entonces desperté y la vi, supe que era ella, y me dije: ella es hueso de mis huesos y carne de mi carne, a partir de ahora será llamada mujer. 15. Por tu buena voluntad, oh Dios, me pusiste en profundo sueño y trajiste de inmediato a Eva a mi lado y no permitiste que yo fuera testigo de cómo la hiciste. Oh mi Señor, ¿cómo es posible que seas de gran bondad y gran gloria? 16. Y por tu buena voluntad, oh Señor, nos hiciste con órganos brillantes y nos hiciste dos en uno y nos diste de tu gracia y nos llenaste de gloria por virtud de tu Santo Espíritu. Y no teníamos hambre ni sed ni conocíamos la tristeza, ni nuestro corazón desfallecía, ni sufríamos por causa del ayuno. 17. Pero ahora, oh Dios, que hemos transgredido tu mandamiento y se rompió tu ley, nos has llevado a una extraña tierra, causándonos sufrimiento y desfallecimiento, por el hambre y la sed que nos ha sobrevenido. 18. Ahora, pues, oh Dios, oramos pidiéndote que nos des algo de comer del jardín para satisfacer nuestra hambre y saciar nuestra sed. 19. Pues, he aquí, que ya muchos días han pasado, oh Dios, y no hemos probado nada, ni bebido nada y nuestra carne se seca y nuestra fuerza se pierde y el sueño se ha ido de nuestros ojos debido al llanto y a los desvelos. 20. Entonces, oh Dios, no nos atrevemos a recoger algo del fruto de los árboles, porque tememos que con esto vayamos a transgredir la ley como la primera vez y en esta ocasión nos hagas morir. 21. Por eso ahora pensamos en nuestros corazones, que si tomamos el fruto de los árboles sin orden de Dios, Él nos va a destruir en el momento y nos limpie de la faz de la tierra. 22. Y si queremos beber de esta agua, sin orden de Dios, Él nos pondrá fin, de una vez por todas. 23. Ahora, pues, oh Dios, que me has traído a este lugar junto con Eva, te ruego que nos des algunos frutos del huerto para que me sienta satisfecho junto con ella. 24. Porque es deseo nuestro que podamos tomar fruto de la tierra y todo lo que nos falta en ella. La creencia medieval de que solo había 4 elementos, fuego, tierra, aire y agua, fue ampliamente aceptada hasta alrededor de 1500 AD, cuando la actual teoría atómica se hallaba en sus inicios. Capítulo XXX. Sube la respuesta de Dios. 1. Entonces Dios miró de nuevo a Adán en su llanto y gemido, y su palabra vino a él, y le dijo: 2. Oh Adán, cuando estabas en mi jardín, no sabías qué era tener falta de alimento y de bebida, ni conocías los desmayos, el sufrimiento, ni las magras de la carne, ni lo que significaba que el sueño se aparte de tus ojos. Pero luego de tu transgresión y entrado a esta tierra extraña, todas estas aflicciones han venido sobre ti. Capítulo XXV. Figuras 1. Entonces Dios mandó al querubín que mantiene la puerta del jardín con una espada de fuego en su mano, para que tomase algunos de los frutos del árbol de la higuera, para darle a Adán y a Eva. 2. El querubín, obedeciendo el mandato del Señor Dios, entró al jardín y trajo 2 higos en 2 ramas, cada higo estaba colgado de su hoja, estos eran de 2 árboles, entre los cuales Adán y Eva se escondieron cuando Dios se dirigió a pie al jardín y cuando Dios preguntó: Adán, Adán, ¿dónde estás? 3. Y Adán respondió: Oh Dios, aquí estoy. Cuando oyó el sonido de su persona y su voz, y se escondió porque estaba desnudo. 4. El querubín entonces tomó los 2 higos y se los llevó a Adán y a Eva. Pero se los tiró desde cierta distancia, para que no se le acercaran, por motivo de su carne, pues no podían acercarse al fuego.
5. En un primer momento, los ángeles temblaban a la presencia de Adán y tenían miedo de él, pero ahora era Adán quien temblaba delante de los ángeles y les tenía miedo. 6. Adán se acercó y tomó un higo, y Eva, viniendo también tomó el otro. 7. Y cuando ellos tomaron los higos en sus manos, se vieron mutuamente, y supieron en ese instante, que eran de los árboles entre los cuales se habían escondido. Capítulo XXV 43 días de penitencia no canjea una hora de pecado. 6. 1. Entonces dijo Adán a Eva: ¿Has visto estos higos y sus hojas? ¿No son acaso de los árboles con los cuales nos cubrimos cuando fuimos despojados de nuestra naturaleza brillante? Mas no sabíamos la miseria y el sufrimiento que nos vendría por comerlos. 2. Ahora, por lo tanto, Eva, vamos a privarnos y no los comeremos y vayamos a pedirle a Dios que nos dé del fruto del árbol de la vida. 3. Así Adán y Eva se privaron de comer los higos. 4. Sin embargo, Adán comenzó a orar a Dios y le suplicó que le diera del fruto del árbol de la vida, diciendo así: Oh Señor, cuando transgredimos tu mandamiento a la hora sexta del día viernes, fuimos despojados de la brillante naturaleza y solo nos mantuvimos en el jardín por 3 horas. 5. Pero en la noche nos hiciste salir de él. Oh Dios, estuvimos en contra tuya cuando transgredimos en una hora y estos juicios y penas nos han llegado ahora. 6. Y desde ese día hasta ahora, ya es el 43º día, rescátanos de esa hora de transgresión. 7. Oh Dios, míranos con ojos de lástima y no tomes venganza de nosotros por nuestra transgresión contra su mandamiento. 8. Oh Dios, danos del fruto del árbol de la vida para que podamos comerla y vivamos, para no ver más sufrimiento ni tener más problemas en esta tierra delante de ti, Señor. 9. Cuando transgredimos tu mandamiento, nos hiciste salir del jardín y enviaste un querubín para resguardar el árbol de la vida y así no podamos comer de su fruto y vivir y no sabíamos el sufrimiento que nos traería nuestra transgresión. 10. Pero ahora, oh Señor, he aquí, hemos soportado todos estos días, y hemos soportado sufrimientos durante 43 días que debería ser un equivalente por la hora de transgresión. Capítulo XXV esperando el cumplimiento de los 5500 años. 1. Después de estas cosas la palabra de Dios vino a Adán, y le dijo: 2. Oh Adán, en cuanto a la fruta del árbol de la vida que me has pedido que te dé, no te la voy a dar por ahora hasta que se cumplan los 5500 años. En este momento te daré del fruto del árbol de la vida y entonces comerás y vivirás para siempre, tú y Eva y tus descendientes justos. 3. Sin embargo, estos 43 días no puede corregir la hora en que transgrediste mi mandamiento. 4. Oh Adán, te he dado el fruto del árbol de la higuera para comer, del mismo que usaste para esconderte el día de la transgresión. Anda, come tú y Eva de él. 5. Pero no voy a negar tu petición, ni voy a decepcionar tu esperanza, pues perdurará hasta el cumplimiento del pacto que hice contigo. 6. Y Dios retiró su palabra de Adán. Capítulo XXX. Adán es prudente, pero demasiado tarde. 1. Entonces Adán volvió a Eva, y le dijo: levántate, y toma una parra para ti, y yo voy a tomar otra, y vayamos a nuestra cueva. 2. Adán y Eva tuvieron cada uno su parra y se dirigieron hacia la cueva. Había llegado el momento cerca de la configuración del sol, y sus pensamientos fueron largos antes de probar del fruto. 3. Y dijo Adán a Eva: tengo temor de comer estos higos, por lo que pueda pasarme por hacerlo. 4. Por lo tanto, Adán exclamó, y orando dijo a Dios: satisface mi hambre sin que tenga que comer de estos higos, pues después de lo que he comido, ¿de qué me ha servido? ¿Y para qué pedirte lo que ya se ha ido? 5. Y dijo de nuevo: tengo temor de comerlos por lo que me vaya a pasar si lo hago. Capítulo XL. El primer hambre del hombre. 1. Entonces la palabra de Dios vino a Adán, y le dijo: oh Adán, ¿por qué tienes este temor y te mantienes en este ayuno? ¿Y por qué no tuviste temor antes de la transgresión? 2. Pero ahora que vives en esta tierra extraña, tu cuerpo animal no puede sobrevivir sin los alimentos terrenales, pues los necesitas para fortalecerte y restaurar tu energía. 3. Y Dios retiró su palabra de Adán. Capítulo XL. La primera sed humana. 1. Entonces Adán tomó el higo, y se sentó en las barras de oro. Eva también tomó sus higueras, y las puso sobre el incienso. 2. Y el peso de cada higo era la de un melón de agua, pues los frutos del Edén eran de mayor tamaño que los frutos de esta tierra.
3 Y Adán y Eva se mantuvieron de pie y en ayuno toda esa noche hasta la mañana siguiente. 4 Cuando el sol se había levantado en el cielo, ellos todavía estaban orando y después de la oración, Adán le dijo a Eva. 5 Eva, ven, vámonos a la frontera sur del jardín, al lugar donde el río fluye y donde se parte en 4 brazos y roguemos a Dios que nos dé algo de agua para beber. 6 Ya que Dios no nos ha dado del fruto del árbol de la vida, con el fin de que vivamos, vamos a pedirle que nos dé de las aguas de la vida humana, para saciar nuestra sed, en lugar de un vaso de agua de esta tierra. 7 Cuando Eva escuchó estas palabras de Adán, estuvo de acuerdo con él y se levantaron y llegaron a la frontera sur del jardín, al borde del río, a poca distancia de los jardines. 8 Y en su condición, oraron a Dios y le pidieron una vez más para que los perdonara y les conceda su petición. 9 Después de esta oración hecha por los dos, Adán comenzó a orar con su voz ante Dios, y dijo. 10 Oh Señor, cuando yo estaba en el jardín y vi el agua que fluía de debajo del árbol de la vida, mi corazón no la deseó, ni tampoco mi cuerpo la necesitó para beber de él. Tampoco tenía sed, porque yo estaba viviendo, por encima de lo que soy ahora. 11 Así que, a fin de vivir y que no requiera de ningún tipo de alimento de la vida humana, ni tampoco del agua de la vida humana, 12 Dame del agua de la vida y permíteme beberla para vivir, pues, oh Dios, estoy muerto y mi carne está seca por la sed. 13 Por tu misericordia, oh Dios, me salvaste de las plagas y de los juicios, y me has llevado a una tierra diferente y no me dejaste vivir en el jardín. La presente se fundamenta en Génesis 3:7, el cual las hojas de la higuera eran lo suficientemente grande que Adán y Eva podría prendas de moda. Capítulo Exli y la promesa del agua de la vida. La tercera profecía de la venida de Cristo. 1 Entonces vino la palabra de Dios a Adán, y le dijo. 2 Oh Adán, en cuanto a lo que dices, llévame a la tierra que hay descanso, no es esta tierra, es el reino de los cielos, es en el único lugar donde hay descanso. 3 Sin embargo, tú no puedes entrar ahora, solo lo harás cuando se cumpla el tiempo de tu sentencia. 4 Luego, pasado este tiempo, haré que subas al reino de los cielos, tú y tus descendientes justos y yo les daré lo que ahora me pides. 5 También dijiste. Dame del agua de la vida y permíteme beber de ella para vivir, mas te digo, que ahora no se te dará, pero el día en que descienda a los infiernos y rompa las puertas de bronce y desmenuce el reino de hierro. 6 Entonces te voy a guardar en misericordia tu alma y las almas de los justos, para darles descanso a mi jardín. Y esto será cuando el fin del mundo haya llegado. 7 Y, una vez más, te daré al agua de la vida que estás buscando, y que no te lo concedo hoy, cuando yo vierta mi sangre en la cabeza, en la tierra del Gólgota. 8 Porque mi sangre será el agua de vida que te daré a ti y a todos tus descendientes que crean en mí y se les dará el descanso que durará para siempre. 9 El Señor dijo de nuevo a Adán, Adán, cuando estabas en el jardín, todas estas cosas que ahora pasas no los tenías. 10 Pero desde que transgredieron mi mandamiento, todos estos sufrimientos han llegado sobre ustedes. 11 Ahora, también, tienen una carne que requiere de alimentos y de bebidas, beban del agua que fluye sobre la faz de la tierra. 12 Entonces Dios retira su palabra de Adán. 13 Y Adán y Eva adorando al Señor, regresaron desde el río de agua hacia la cueva. Ya era como el mediodía, y cuando se acercaron a la cueva, vieron un gran fuego cerca a ella. Esta frase indica que el sangrado se llevará a cabo en una posición elevada por encima de la población. Esto se cree que es una referencia a la cruz de Cristo que sangraban profusamente por encima de las personas que viven por debajo. Gólgota Metagotu fue la colina fuera de los muros de Jerusalén donde Jesús fue crucificado. Su ubicación exacta no se conoce con precisión, pero la iglesia del Santo Sepulcro se cree que se han construido en esta colina. Referencia Juan 6, 25 y 7, 38. Capítulo Exli y el diablo intenta incendios provocados. 1 Entonces Adán y Eva estaban todavía con miedo, y dijo Adán a Eva, ¿qué es ese fuego extraño que sale de nuestra cueva? No hemos hecho nada para producir este fuego. 2 No tenemos ni pan para hornear, ni caldo para cocinar, para que el fuego. Además nunca hemos visto cosa así, ni tampoco sabemos bien cómo llamarlo.
3. Sin embargo, desde que Dios envió al querubín con la espada de fuego que destellaba y alumbrada por su parte, el temor nos cayó y éramos como cadáveres, y no hemos vuelto a ver nada por el estilo. 4. Pero ahora, oh Eva, he aquí, este es el mismo fuego que tenía el querubín en la mano, y que Dios ha enviado para cuidar la cueva en la que vivimos. 5. Eva, es porque Dios está enojado con nosotros, y no nos va a llevar a él. 6. Eva, es que hemos transgredido su nuevo mandamiento en cuanto a la cueva, por lo que él ha enviado este fuego para quemar a su alrededor, y así impedirnos entrar en ella. 7. En caso de ser esto realmente así, oh Eva, así vamos a vivir. ¿Y a dónde vamos a huir de la cara del Señor? Dado que, en cuanto al jardín, Él no nos deja vivir en él, y nos ha privado de las cosas buenas. Pero Él nos ha colocado en esta cueva, en la que nos han dado la oscuridad, los juicios y las dificultades, hasta que al fin hemos encontrado comodidad en ella. 8. Pero ahora, Él nos ha de llevar a otra tierra, y quién sabe lo que pueda pasar en ella. Y quién sabe si la oscuridad de esa tierra sea peor que la oscuridad de esta. 9. Quién sabe si en aquella tierra habrá día o noche. Y quién sabe si estará lejos o cerca. Oh Eva, cuánto hemos desagradado al Señor que nos envía muy lejos del jardín. Oh Eva, Dios nos priva de él porque hemos transgredido su mandamiento aunque hemos cumplido sus solicitudes en todo tiempo. 10. Oh Eva, si Dios nos llevará en otra tierra extraña que no sea esta, en la que no encontramos consuelo, hay que poner nuestras almas hasta la muerte, y manchar nuestro nombre de la faz de la tierra. 11. Eva, fuimos echados desde el jardín de Dios y, cuando lo encontramos de nuevo, y pedimos que nos dé oro, incienso, mirra, y algunas frutas del árbol de higo. 12. Donde nos encontramos con él, para pedir comodidad para nosotros una segunda vez. Donde nos encontramos con él, que él pueda pensar de nosotros, por lo que se refiere el pacto que ha hecho en nuestro nombre. 13. Entonces Adán no dijo más. Y siguieron caminando él y Eva, hacia la cueva, y el incendio que recrudeció en torno a ella. 14. Pero el fuego venía de Satanás y no de Dios. Por él se habían reunido los árboles y pastos secos, y los había llevado y traído a la cueva, y les había prendido fuego, a fin de consumir la cueva y lo que estaba en ella. 15. Para que Adán y Eva se consuman en el dolor y pierdan su confianza en Dios y lo nieguen. 16. Pero por la misericordia de Dios, Satanás no podía destruir la cueva, así que envió un ángel para que protegiera la cueva del fuego, hasta que éste salió y se apagó. 17. Y este fuego duró desde el mediodía hasta el anochecer. Ese fue el 45º día. Capítulo Exlif. El poder de fuego sobre el hombre. 1. Sin embargo, Adán y Eva estaban de pie y mirando el fuego, y no podían venir cerca de la cueva, por su temor hacia el fuego. 2. Y Satanás, que había tomado los árboles y pastos secos, mantuvo el fuego, hasta que las llamas se elevaron bien alto, abarcando toda la cueva y pensando para sí mismo, consumir la cueva con mucho fuego. Pero el ángel del Señor la protegía. 3. Y, sin embargo, el ángel no pudo maldecir a Satanás, ni de lesionar a él por medio de la palabra, porque él no tenía ninguna autoridad sobre él, ni tampoco tener que hacerlo con las palabras de su boca. 4. Por lo tanto, el ángel le tolera, sin decir una mala palabra, hasta que la palabra de Dios llegó a Satanás y dijo: vete de aquí. Una vez ya los engañaste y esta vez tratas de destruirlos. 5. Si no fuera por mi misericordia, te hubiera destruido a ti y a tus anfitriones si estuvieras fuera de esta tierra. Pero he tenido paciencia con ustedes, hasta el fin del mundo. 6. A continuación, Satanás huyó de la presencia del Señor. Pero el fuego iba a quemar los alrededores de la cueva como si fuera un carbón del fuego todo el día, que fue el 46º día que habían pasado desde que Adán y Eva salieron del jardín. 7. Y cuando Adán y Eva vieron que el calor del fuego estaba cesando, comenzaron a caminar hacia la cueva para poder entrar en ella, ya que antes no podían por el calor tan intenso del incendio. 8. Entonces ambos comenzaron a llorar a causa del incendio que los estaba separando de la cueva, y que venía hacia ello. Y ellos tuvieron miedo. 9. Entonces dijo Adán a Eva: mira este fuego que está cerca de nosotros y que venía en contra nuestra y ahora ya no lo hace.
Ahora que hemos transgredido los límites de la creación, ha cambiado nuestra condición y nuestra naturaleza se ha visto alterada. Pero el fuego no ha cambiado su naturaleza ni se ha alterado la forma en que fue creado. Por lo tanto ahora tiene poder sobre nosotros y cuando nos acercamos a él, quema nuestra carne. Capítulo XLV. ¿Por qué Satanás no ha cumplido sus promesas? Descripción del infierno. 1. Entonces Adán se levanta y ora a Dios, diciendo: mira, este fuego nos ha separado de la cueva en la que nos has mandado vivir, y ahora no podemos entrar en ella. 2. Entonces Dios escuchó a Adán, y le envió su palabra, diciendo: 3. Adán, este fuego y su calor son los mismos desde el jardín de las delicias, así como todo lo que hay en él. 4. Cuando estabas bajo mi control, a todas las criaturas te las había dado, pero después que transgrediste mi mandamiento, todos están en mejor lugar que tú. 5. Dios habló nuevamente: mira, oh Adán, cómo Satanás se ha exaltado. Él te ha privado de un estado exaltado como yo, y no ha cumplido su palabra para contigo, para después de todo convertirse en tu enemigo. Él fue el que provocó este fuego para dañarte a ti y a Eva. 6. Porque, Adán, que no ha mantenido su acuerdo contigo, aunque sea un día, pero le te ha privado de la gloria que estaba en tus manos, cuando cediste a su mando. 7. ¿Crees, oh Adán,